El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Regulación en la nueva normalidad. Este es el 42º de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el mismo chat. Este webinar será impartido por los especialistas socios y asociados de la firma legal Arias, que para su presentación vamos a ceder la palabra a la moderadora del evento, Adriana Batres. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mónica, y muchas gracias al Ministerio de Economía por invitarnos a dar esta exposición tan importante en estos tiempos. Pues sabemos que la emergencia nos ha puesto a todos nuevos retos y en Arias queremos apoyar a las empresas en el proceso de regreso a los centros de trabajo y prepararnos adecuadamente, ya que esto significa muchos cambios, pues se trata de volver a una nueva normalidad, en la cual debemos aprender a ajustarnos a estrictos protocolos y cuidar de la salud y bienestar de todo el personal de nuestras empresas, siguiendo las buenas prácticas y los lineamientos que han brindado las autoridades en salud en El Salvador. Como pioneros de los temas de relevancia, aquí les presentaremos aspectos a tomar en cuenta y la parte legal que involucra este paso gigante en la reactivación económica. Arias es una firma legal única en la región, con 7 oficinas que se extienden desde Guatemala a Panamá. Contamos con un equipo sólido, especializado y con amplia experiencia en más de 33 áreas de práctica. A la fecha, nuestro equipo está conformado por 35 socios y junto con los asociados suman 150 abogados a nivel regional. Somos reconocidos por los directorios legales más grandes a nivel mundial, posicionándonos como una firma legal de referencia en Centroamérica. También aprovechamos a invitarlos a mantenerse informados sobre las implicaciones legales ante la pandemia en la región, poniendo a sus órdenes nuestro WhatsApp regional 506-4036-2800. Solo debe escribirnos un hola y recibirá información muy valiosa para usted y su empresa. El día de hoy, sus panelistas serán Jaime Rodríguez, socio de la firma, especialista en Derecho Laboral. Mario Lozano, asociado, especialista en Derecho Corporativo, Financiero y Bancario. Flor de María Cortés, asociada, especialista en Derecho Corporativo, Telecomunicaciones, Comercio Internacional e Inversión. Y Yulisa Castro, asociada, especialista en Derecho Corporativo, Financiero y Bancario. Nuestra agenda para este día será opciones para empleadores y medidas paliativas, salud y seguridad ocupacional y su importancia para la reapertura económica en los diferentes sectores. Medidas de seguridad sanitaria COVID-19 con el marco regulatorio específico. Novedades legales sobre la reapertura económica. Tal como lo mencionó Mónica al inicio, nuestros panelistas están a su completa disposición para solventar sus dudas. Estas serán respondidas al final de la ponencia. Sin más, le doy la palabra a Jaime Rodríguez, socio de la firma, para que inicie la exposición. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Economía por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones generales sobre la situación en la actualidad.
Vamos a iniciar, como decíamos, esta agenda abordando algunos aspectos relacionados con las opciones en materia laboral para los empleadores y ciertas medidas paliativas impulsadas por el Gobierno de la República para hacerle frente a los impactos económicos que esta situación de emergencia ha generado en los empleadores. Para comenzar, en la filmina que vamos a ver a continuación, vamos a hacer un breve repaso relativo a ciertas regulaciones que son importantes tomar en cuenta en esta situación actual. En primer lugar, y como una medida adoptada como en primera instancia por parte de los empleadores, es importante mencionar esta herramienta del teletrabajo o home office, como se le conoce también, en el sentido que cuando da inicio la emergencia a raíz de la crisis sanitaria por COVID-19, muchos empleadores optaron como primera alternativa a implementar esta herramienta. Es decir, en todos aquellos puestos de trabajo donde las actividades que desarrollan los empleados permiten hacer uso de las herramientas tecnológicas y realizar teletrabajo, fue la primera medida a implementar por parte de estos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que si bien en ocasión de esta emergencia muchos empleadores han optado por esta herramienta, resulta que con posterioridad al inicio de la emergencia se aprueba la Ley de Regulación de Teletrabajo y es importante mencionar que hay muchos empleadores que aún no se han adecuado a las distintas regulaciones establecidas por esta normativa. Sobre el particular, quisiera aprovechar la oportunidad para invitarles a que nos acompañen al próximo webinar que se va a realizar en conjunto con el Ministerio de Economía en fecha 30 de este mes a las 9 de la mañana, donde hablaremos específicamente sobre el tema del teletrabajo, la regulación y la situación actual en el país. De momento, lo que es importante mencionar es que es importante que los empleadores tengan en cuenta que si bien es cierto se está implementando ya el teletrabajo porque de alguna manera nos vimos forzados a hacerlo, ya hay una regulación que de alguna manera nos obliga a estar en cumplimiento de las disposiciones ahí contenidas y será importante que se tome en cuenta esta situación a fin de que estemos en debido cumplimiento de la normativa aplicable y vigente en el país. Una segunda alternativa que se encuentra habilitada por el Código de Trabajo en una situación como la que el país está enfrentando a raíz de la emergencia sanitaria, es la posibilidad de que se establezca una reducción en la jornada de trabajo. Esta reducción en la jornada de trabajo básicamente debe estar motivada por la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, es decir, una situación imprevisible para el patrono, evidentemente una crisis sanitaria como la que estamos atravesando en el país y en el mundo entero es una situación no previsible para nadie, ¿verdad? Y por lo tanto pudiera implementarse esta alternativa de común acuerdo con los trabajadores. Aunque no requiere su consentimiento, es importante que los empleadores hagan de conocimiento del personal la situación y la afectación que a raíz de esta crisis pueda estar viviendo la empresa a nivel de retos operativos, a nivel de disminución probablemente de ingresos, etcétera. Y a través de esta figura lo que implica para los efectos económicos pertinentes es que de tal forma en que se reduzca la jornada de trabajo de manera proporcional también implica una reducción en los ingresos del personal. Es decir, que el personal devengará sus ingresos en la misma medida en que trabaje efectivamente para el patrón. Es decir, al igual reducción de jornada, igual reducción de ingresos. Y esta es una medida que está amparada por el Código de Trabajo. Otra alternativa que también se encuentra habilitada para los patronos en medio de esta crisis es la posibilidad que aquellos trabajadores que se vean incapacitados para trabajar producto de haber sido contagiados por COVID-19, es importante recordar
que el Seguro Social, como parte de sus prestaciones, otorga un subsidio, ¿verdad? Es decir, un pago a favor de los trabajadores cuando estos estén enfrentando una incapacidad. Y el caso de COVID-19 no es una excepción. Es decir, que para efectos económicos tendríamos el pago de este subsidio por parte del Seguro Social y de esta manera el patrono estaría pues permitiendo que el trabajador reciba este ingreso por parte del Seguro Social y de alguna manera implicaría también una descarga de responsabilidad económica porque sería el Seguro Social el que estaría cubriendo el tiempo en el que el trabajador no pueda estar a disposición del patrono producto de la afectación por esta enfermedad. La regulación respectiva y económica se regiría por la ley aplicable, es decir, no habría una disposición en particular que deba atenderse. Los trabajadores deberían de acudir al Seguro Social para requerir las incapacidades respectivas y luego hacer el trámite de pago del subsidio. En la siguiente filmina analizamos otras alternativas que se encuentran amparadas también por el Código de Trabajo y hablamos específicamente de la suspensión del contrato de trabajo. Esta es una situación que verdaderamente ha implicado que para muchas empresas sea imposible el poder continuar pagando la planilla del personal. Y por tal razón, muchas de ellas han debido acudir a las previsiones que establece el Código de Trabajo, en las cuales se establece la posibilidad de que ante una situación como un caso fortuito, fuerza mayor o una situación imprevisible, como antes decíamos, se pueda acudir a esta medida como una posibilidad para que se pueda suspender el contrato temporalmente. Existen ciertas reglas que es importante que conozcamos, porque esta suspensión sí se encuentra regulada por el Código de Trabajo y es necesario tomar en cuenta algunos aspectos. Lo primero es que es importante mencionar que el Código de Trabajo establece una regulación máxima o una vigencia máxima de hasta 9 meses de una medida como esta. Eso implica que puede ser por mucho menos tiempo, toda vez que esté vigente la causal que motiva la suspensión del contrato de trabajo. Al respecto, es importante mencionar que una vez que se supere la causal que motivó la suspensión, el patrono está en la obligación de llamar a los trabajadores para que se reincorporen a las labores. Esta es una medida que puede ser implementada de dos maneras. De manera unilateral, es decir, que no requiere el consentimiento del trabajador, pero por otra, también puede ser implementada de manera acordada, es decir, a través de un documento a suscribirse tanto por patrono como por trabajador. Dentro de los efectos económicos de una medida como esta se encuentran el no pago de salarios ni cargas patronales, es decir, seguridad social y AFP. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la suspensión no es una causal de terminación de la relación de trabajo, es decir, que no va a afectar la antigüedad del trabajador por el tiempo que dure esta medida, es decir, una vez superada la causal, como decíamos, deberá llamársele para que se reanuden las labores, pero sí es importante también mencionar que el tiempo que dure la suspensión no será computado como tiempo laborado por el trabajador. Estas son básicamente algunas medidas que los empleadores han estado adoptando en medio de esta emergencia y es importante que retomemos para hacer un breve resumen al respecto. Ahora, adelante veremos también que es importante mencionar las regulaciones que el gobierno de El Salvador ha impulsado en procura de colaborar con las empresas, con los patronos, ¿verdad? Que están siendo afectados indudablemente por producto de la crisis sanitaria y que evidentemente ha generado un efecto económico adverso en la generalidad de la población y de los centros de trabajo. Como primer punto, quisiéramos compartir con ustedes que una de las medidas paliativas impulsadas por el Gobierno de la República es esta medida correspondiente al programa de subsidio para las MIPYMES. Esta es una alternativa a favor de los patronos que estén registrados ante el Seguro Social y son ciertos requisitos que deben de cumplirse. Tener una planilla menor de 100 empleados,
también tener ventas brutas menores o iguales a 7 millones de dólares. Existen casos especiales de aquellas empresas que iniciaron operaciones en periodos recientes y también pueden optar a este mecanismo de ayuda. Básicamente, para efectos prácticos, lo que este programa implica es un subsidio equivalente al 50% de la nómina mensual del patrono, y esto quiere decir que el otro 50% debe ser pagado directamente por el empleador. La ayuda máxima por cada empresa equivale hasta 2 meses de pago de este beneficio del 50% de la planilla hasta por un monto máximo de $45,000. Continuamos. En esta filmina también encontramos otro mecanismo de ayuda, ¿verdad? Para los empleadores, establecido en el programa de otorgamiento de créditos, siempre para MIPYMES. Este básicamente es línea de capital de trabajo. Las condiciones son que igualmente los patronos deben estar registrados ante el Seguro Social. El monto máximo del crédito dependerá del monto de la planilla entre los meses de diciembre de 2019 a febrero de 2020. Acá es importante mencionar que dentro de los requisitos generales que establece la normativa está la presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta del ejercicio fiscal 2018 y 2019. De igual manera, este programa da algunas facilidades para aquellas operaciones que recientemente se hayan iniciado, y también se contemplan algunas condiciones del crédito. Entre ellas se menciona que el crédito devengará una tasa del 3% anual, con un plazo máximo de crédito de 10 años y un periodo de gracia de 1 año. Esto se estará implementando una vez Bandesal cuente con los fondos que para tal efecto serán destinados, y tenemos entendido que al respecto Bandesal compartirá esa información de manera pública para hacer de conocimiento de toda la población que estos créditos ya se encuentran con fondos disponibles para aquellos que deseen optar por esta facilidad crediticia. A continuación, analizaremos también otra medida paliativa, esta vez para el sector informal, y está relacionada con el programa de financiamiento productivo. Es decir, en este caso en particular, estas son medidas que han sido impulsadas por el Gobierno de la República a efecto de que personas que se dedican en sus actividades al sector productivo informal puedan de alguna manera optar a esta ayuda económica. Dentro de las condiciones generales que han sido establecidas, se encuentran que estos empresarios o empleadores deberán al menos contar con un crédito vigente, ya sea en la banca o en las cooperativas, y también uno de los requisitos a tomar en cuenta es que deben contar con un historial crediticio de categoría A o B al 29 de febrero del 2020. Básicamente, al igual que la facilidad anterior, esta medida estaría habilitada para los efectos de capital de trabajo. Las condiciones son similares a las que ya analizábamos y están establecidas en esta filmina, y nuevamente también como la anterior, pues estas estarán disponibles una vez los fondos ya se encuentren disponibles para su colocación a las personas que opten por estos financiamientos. Básicamente es importante tomar en cuenta estas medidas, ya que vienen también a ser de alivio para los empleadores en esta condición en la que nos encontramos. A continuación, cedo la palabra a mi colega Mario Lozano, quien continuará con la agenda de este día. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime, y gracias en primer lugar al Ministerio por la invitación, así como a todos los asistentes por acompañarnos. El tema de salud y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo en esta etapa juega un papel muy importante. Consideramos que ya que en vista de la situación coyuntural que estamos viviendo generada por la pandemia y básicamente con el objeto de prepararnos de forma anticipada para la continuidad en la reapertura de operaciones de los diferentes sectores económicos, el propósito principal de mi intervención será facilitar a ustedes el conocimiento del marco normativo vigente, así como la aplicación y la correcta implementación de las medidas de salud y seguridad ocupacional.
¿Cuál es el marco normativo aplicable al tema de salud y seguridad ocupacional? Pues hoy en día existe la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, el reglamento a esa ley y también el reglamento de la gestión de prevención de riesgos. De manera muy general, el objeto de esta normativa en su conjunto es establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben de aplicarse en los lugares de trabajo. Esto a fin de establecer el marco básico de las garantías y de las responsabilidades, tanto de los patronos como de los trabajadores, que aseguren un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los mismos, es decir, que cuando se reanuden las labores, el propósito de la empresa, por medio del cumplimiento de este marco legal, tiene que ir encaminado a que todos los trabajadores o todo el personal se sienta seguro para prestar sus servicios. Por ello, es sumamente necesario contar con un programa de gestión de riesgos ocupacionales que sea la directriz, que sea la guía para la puesta en marcha de este marco normativo. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Quiénes son los sujetos obligados a contar con este programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales? El programa deberá ser implementado por todas las empresas, privadas y públicas, siendo responsabilidad del empleador formular y ejecutar el programa. Y este deberá ser actualizado cada año y se tendrá que tener a la disposición del Ministerio de Trabajo. Es bien importante establecer que cuando se dice tener a la disposición, para poder implementar este programa no se necesita una autorización previa para poder tenerlo. Ya si existen más de 15 trabajadores, existen diferenciadores, ya sea directos o subcontratados dentro del mismo lugar de trabajo. Los empleadores tendrán además ciertas obligaciones, como por ejemplo crear los comités de salud y seguridad ocupacional, los cuales serán formados por los mismos trabajadores de la empresa, dividiéndose los miembros del comité en representantes de los trabajadores y representantes de los patronos. El número de miembros dependerá también del número total de empleados que cuenten cada empresa. Ahora bien, para este caso particular derivado del COVID-19 y del marco legal para la reapertura de operaciones, todas las leyes, protocolos, estudios académicos, pueden existir dos grandes escenarios. El primero son aquellas empresas que ya cuentan con un programa implementado y en este caso deberán de adecuarlo a los nuevos lineamientos girados por el gobierno. Y dos, aquellas empresas que aún no cuentan con el programa de prevención de riesgos, será de mucha importancia cumplir con esta obligación legal. ¿Qué debe contener este programa? Mencionamos a continuación los pilares fundamentales del programa e independientemente si ya se cuenta o no con él, esta es una oportunidad valiosa para poder implementar o adecuar el mismo en debida forma, por lo cual los pilares, el primer gran pilar sería la identificación y análisis interno para mitigar riesgos. Aquí cada empresa deberá de hacer un análisis interno, una autoevaluación de su situación actual. Como ejemplos prácticos puedo mencionarles determinar aquel personal con mayor vulnerabilidad, personas con enfermedades crónicas mayores de 60 años, trabajadores con mayor exposición al contacto con otras personas, cuáles son los lugares de entrada y de salida de los trabajadores, entre otros. Este análisis será de mucha utilidad para poder diseñar en realidad un plan de implementación hecho a la medida de cada empresa. Este programa también deberá contener la implementación e incorporación de las medidas especiales. ¿Cuáles son las medidas especiales? Las medidas especiales son derivadas del COVID-19. Todos esos buenos niveles de bioseguridad que más adelante les comentaremos deben de estar incorporados a este programa para que el tercer pilar, capacitación de todo el personal, todos tengamos conocimiento de ello. Todos somos relevantes. Cuando hablamos de capacitación todos somos relevantes para esta labor de capacitación. Este es un eslogan que recomiendo que todas las empresas deben de tener. Es decir, la capacitación de las medidas adoptadas en el programa tiene que brindarse a todo el personal de la empresa. De ser necesario, también se pudiera evaluar, capacitar a los proveedores para que cuando ellos lleguen al lugar de trabajo se cumplan con todas las medidas o parámetros establecidos por cada una de las empresas. El cuarto gran pilar son las auditorías internas. Esto es de mucha importancia y utilidad, ya que los encargados del programa pueden realizar auditorías internas. Estas auditorías son recomendables realizarlas sin un aviso previo, a manera de simulacro. Esto ayuda a determinar el nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas por la empresa
y cualquier posibilidad de mejora que pudiera llegar a existir. Y por último, el quinto es el famoso manejo de emergencias dentro del centro de trabajo derivados del COVID-19. Estas son las famosas situaciones de crisis. El programa deberá contener de una forma sencilla y clara los lineamientos a seguir frente a empleados, proveedores, clientes que llegasen a presentar cualquier tipo de sintomatología relacionada al COVID-19. En ese sentido, lo importante es anticiparnos desde ya y poder actuar de la mejor forma, sin improvisaciones, ante cualquier situación de emergencia. En realidad, bajo la perspectiva de salud y seguridad ocupacional, si ya aperturamos nuestra actividad económica o estamos pronto a aperturar nuestra actividad económica, yo recomiendo que deberíamos de hacernos una autopregunta. ¿Estamos en cumplimiento con el marco legal para la reapertura de nuestras operaciones? ¿Estamos listos para abrir? Y es importante tener en cuenta esto, ya que al momento de la reapertura se tendrá en realidad las instituciones del gobierno estarán muy pendientes de que se esté cumpliendo esto, tanto el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Consumidor, quienes estarán auditándonos si estamos en cumplimiento. Y en ese sentido, consideramos que además de tener un programa debidamente adecuado o implementado de conformidad a lo que les he explicado anteriormente, es importante saber también poder generar registros que comprueben esa correcta implementación y esa correcta puesta en marcha de nuestros programas. A manera de ejemplo, se pueden obtener actas de asistencia a las capacitaciones por el personal. Las capacitaciones es recomendable hacerlas por estas vías electrónicas para poder tener todo guardado y para poder ver asistencia del personal también. Se podrá tomar fotografías del personal en la puesta en marcha del programa, como por ejemplo cuando el personal entra, el distanciamiento, cuando el personal entra, la toma de temperatura, etcétera. El área de recursos humanos y el área de mercadeo de cada una de las empresas juega un papel muy importante y ellos pueden ayudarnos mandando videos o comunicados institucionales continuos en los cuales se concientice al personal del cumplimiento de estas medidas. También es importante tener registros o resguardos de las facturas, de los compras de insumos para el cumplimiento de todas las medidas adoptadas de conformidad al ordenamiento jurídico. Como reflexión final y general, consideramos que en estos momentos la labor principal de las empresas será adecuar e implementar sus programas de gestión de riesgos ocupacionales a los lineamientos que dicte el gobierno, buscando siempre estar en cumplimiento para evitar cualquier tipo de señalamiento encaminado a una suspensión o a un cierre de operaciones. Muchas gracias. No, gracias, Mario. Buenos días a todos. Deseando que se encuentren muy bien ustedes y sus seres queridos. En este apartado de la presentación vamos a hablar brevemente de las medidas de seguridad sanitaria en vista pues, de la pandemia del COVID-19. Hay un marco regulatorio específico del cual todos pues, hemos sido informados a través de las redes sociales. El Ministerio de Economía ha realizado bastantes webinars relacionados a esto, las cámaras. Y lo que vamos a ver a continuación es que hay un protocolo general que regula todos estos lineamientos específicos, que es el protocolo de seguridad sanitaria, referido al protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en el lugar de trabajo, el cual ustedes pueden encontrar anclado en ese sitio web del Ministerio de Trabajo, junto con el resto de protocolos específicos según el sector productivo del cual ustedes estén dedicados, ¿verdad? Este protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en el lugar de trabajo, el ente encargado de supervisar su cumplimiento es el Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud. Como veremos a continuación en la siguiente filmina, este protocolo contiene lineamientos específicos que se deben tomar en consideración para poder evitar contagios en los centros de trabajo del COVID-19, que podemos agrupar en 5 grandes lineamientos. Uno de ellos es la distancia física. Dentro de esto, pues, los lineamientos son que deben de haber programación de horarios de ingresos y salidas en los centros de trabajo de tal manera que no se den esas aglomeraciones de personal. Entonces, se pueden hacer programaciones escalonadas de que los trabajadores, pues, se vayan entrando en diferentes horarios y también de salida. Además, en las estaciones de trabajo
dentro del centro de trabajo se debe de guardar al menos 2 metros de distancia. Si esto no es posible por la infraestructura del centro de trabajo, deberán pues hacer utilización de barreras de protección, tales como mamparas sanitarias, barreras de protección, el uso de caretas, ¿verdad? Para el caso de aquellas personas o el trabajador que atiende al público, es necesario precisamente que tenga una barrera de protección, ¿verdad? Para atender a los clientes o al público que llegue al centro de trabajo. Además, se debe de reducir las actividades presenciales en la medida de lo posible, haciendo uso de la tecnología, por ejemplo, correo electrónico, las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos para poder realizar estas reuniones virtuales, Microsoft Teams, Zoom. Hay una serie de aplicaciones que nos permiten pues, poder tener este tipo de reuniones. Además, deberán de hacerse una distribución para la toma de alimentos, ¿verdad? A la hora del almuerzo, de tal manera que en los lugares que estuvieran destinados para tomar los alimentos se deba tener esa distancia de los 2 metros, y si eso no fuera posible, pues lo que se recomienda es que haya personal que tome sus alimentos a una hora y otro a otra hora, o bien el personal tome sus alimentos en su puesto de trabajo. Además, se debe de fomentar las entregas a domicilios, según si lo permite el servicio, ¿verdad?, que otorga la empresa. También promocionar el pago electrónico, evitando pues los pagos con dinero en efectivo. Además, fomentar el teletrabajo, ¿verdad?, debiéndose proporcionar las herramientas necesarias que, como ya Jaime les ha mencionado al inicio de la presentación, próximamente se va a estar dando una presentación junto con el Ministerio de Economía especificando cuáles son esas regulaciones para el teletrabajo. Además, pues implementar turnos rotativos de personal en la medida de lo posible, precisamente para tener la menor cantidad posible en los centros de trabajo del personal, siempre y cuando pues la actividad que desarrolla la empresa lo permita. En el caso de los trabajadores de campo, estos son aquellos que necesariamente por la función que realizan, pues deben de hacerlo fuera de las oficinas del centro de trabajo. Se le debe proporcionar a este trabajador pues todo el equipo de protección personal necesario según la actividad que se realice, y además pues proporcionarle la información de aquellos municipios en los cuales pues hay mayores contagios, ¿verdad? Según la información oficial publicada por el ente regulador, ¿verdad?, que es el Ministerio de Salud. Además, pues debe haber una identificación de aquellos grupos vulnerables de trabajadores, esto es, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, con personas diabéticas, con cáncer, ¿verdad?, que estas personas pues deben de identificarse y en la medida de lo posible pues estar, si estas pueden hacer teletrabajo, o bien posicionarlas dentro de la empresa donde tengan menos exposición al virus. El segundo gran lineamiento es el equipo de protección personal. Esto es mascarillas, caretas, uso de lente, guantes, entre otros. Esto dependerá del riesgo biológico al cual está expuesto el trabajador. Así será pues el equipo de protección personal que deberá proporcionársele por el patrono de forma gratuita. Además, pues en el tema del transporte colectivo, que actualmente pues aún no se ha iniciado la reapertura de este sector, pero las recomendaciones o los lineamientos para aquellas personas que se mueven en transporte público es que haya una cultura de lavado de manos, alcohol gel. Se recomienda pues utilizar una mascarilla del trayecto de casa en el transporte público, y al llegar al trabajo pues cambiarse esa mascarilla. En cuanto a la vestimenta, de ser posible, podérsela cambiar, ¿verdad? O bien, pues, utilizar algún tipo como de gabachón, ¿verdad?, que se pueda poner luego posteriormente en una bolsa debidamente sellada. Además, pues, tenemos el tema, como les comentaba, del equipo de protección personal, y que este es digamos, el sí o sí, que es la utilización de las mascarillas, las cuales, pues, deberán ser descartadas o el tratamiento que se le dé según las especificaciones del fabricante, ¿verdad? Es importante llevar un control y prueba que efectivamente se están desechando. Para el caso de los patronos es importante pues contar en sus inventarios con el equipo de protección personal necesario para el personal, para los trabajadores, y llevar un control de entrega de estos equipos de protección personal. En esto se recomienda que los patronos, ¿verdad?, tengan constancia de que efectivamente han hecho las compras de este equipo de protección personal, teniendo debidamente documentado
en sus archivos pues las facturas y aquellos comprobantes que denoten pues la adquisición y entrega a su personal periódico, ¿verdad? Según las especificaciones de utilización del equipo de protección integrado. Además, deberán de contarse en los centros de trabajo con depósitos perfectamente identificados para depositar o desechar, más bien dicho, los equipos de protección personal. Deben de rotularse y deben de estar cerrados, esto tanto para dentro de las instalaciones como para cuando se coloca pues los desechos para el servicio público de desechos sólidos, para que las personas que se encargan de esto pues puedan tener el debido cuidado de que lo que se está desechando. El tercer lineamiento es el tema de higiene. En este tema tenemos que toda empresa, ¿verdad? Deberá, previo permitir el ingreso a su centro de trabajo, deberá tomar la temperatura tanto al visitante como al personal. Aquella persona que tenga una temperatura mayor a 37.5 grados, pues no se le permitirá su ingreso. Esta toma de temperatura, pues se ha dicho mucho de que algunas personas han expresado que tienen temor de que estos termómetros infrarrojos pues puedan causarle algún daño al cerebro, a sus neuronas. Se ha dicho pues que esto no es así médicamente, por lo que se sugiere que si aquellas personas que no quieran ser tomadas su temperatura en la frente, los lugares adecuados para realizar esa toma de temperatura es o en el cuello o atrás de la oreja, para tener una debida lectura de la toma de temperatura. También se recomienda que la persona que esté tomando la temperatura en el centro de trabajo sea alguien que tenga pues ciertos conocimientos en cuanto a la toma de temperatura, ¿verdad? A veces en algunas empresas están los señores vigilantes apoyando con este tema. Si estas personas no han sido debidamente informadas de cómo se hace la toma de temperatura, pues el Ministerio de Trabajo recomienda que sea una persona que sí tenga conocimiento, ¿verdad? Para que estemos seguros que esas personas pues, que están entrando a los centros de trabajo no están con una temperatura mayor. Se recomienda, o más bien el lineamiento es que las personas que están dentro del centro de trabajo se les debe tomar por lo menos 2 veces en el día pues, la temperatura. Es necesario fomentar el lavado de manos. Deben de existir en el centro de trabajo pues, dispensadores con alcohol gel. Y para el caso de aquellos proveedores o clientes que visitan las empresas, pues debe proporcionárseles alcohol gel si no hay disposición de un lugar donde se puedan ellos lavar las manos. Además, se deben colocar alfombras desinfectantes para los suelos de zapatos en todas las puertas de entrada del centro de trabajo. Se deben de utilizar platos, vasos o cubiertos desechables, ¿verdad? De ser necesario, de que se tenga que dar, o bien, por ejemplo, en los casos de agua, pues si se puede tener botellitas con agua. Además, se debe desinfectar los casilleros del personal tanto a la hora de entrada como a la hora de salida. Se debe de hacer una limpieza por lo menos 2 veces al día de las áreas comunes del centro de trabajo. Además, se debe de tener un reglamento pues, de etiquetas de uso de herramientas de trabajo, evitando en la medida de lo posible utilizar las herramientas de trabajo de nuestros compañeros, y en caso de que sean herramientas de uso común, pues tener las medidas necesarias de poder utilizar alcohol gel después de utilizar una impresora, por ejemplo, ¿verdad? Hacer o lavado de manos si se estuviera disponible. Además, debe haber una desinfección del aire acondicionado, por lo menos una vez a la semana. Se recomienda que si el centro de trabajo lo permite, hay ventanas, pues se apague el aire acondicionado por un par de horas y se ventile el lugar de trabajo, ¿verdad? Abriendo las ventanas. Además, en aquellos centros de trabajo donde haya elevadores, pues se debe de por lo menos permitir hasta el máximo del 40% de capacidad que tenga el elevador. Ahora, la cuarta medida están aquellas medidas a implementar para identificar posibles personas con contagio de COVID en el centro de trabajo. Respecto de esto, todo aquel trabajador, ya sea él, su familia o algún conviviente, haya presentes síntomas, ya sea dolor de cabeza, tos, congestión nasal, diarrea, fatiga, cansancio, se le recomienda que no deberá llegar al centro de trabajo y debe reportarlo así al Comité de Seguridad Ocupacional, si en caso existiera, porque tiene más de 15 empleados, o bien reportarlo al personal de recursos humanos y asistir como tal entonces al Seguro Social, si es una persona obviamente que está cotizando, para que sea revisado y de ser el caso, pues le otorguen la incapacidad respectiva. Asimismo, ese trabajador que haya tenido contacto cercano con algún
una persona diagnosticada con COVID deberá reportarlo así al Comité de Seguridad Ocupacional del centro de trabajo o en su defecto pues al personal de recursos humanos. Además, es necesario tener una actualización de la información del perfil de cada empleado, esto para el efecto de identificar a aquellas personas que son grupos vulnerables, ya sea que padezcan alguna enfermedad como diabetes, hipertensión alta, para tener pues las medidas necesarias para procurar pues que estas personas estén expuestas al menor riesgo posible en caso de que su posición permita ser intercambiado a otro puesto. Además, se procura establecer dentro del centro de trabajo un formato interno de reporte de síntomas para identificar de manera preventiva casos sintomáticos. Y digamos, por último, un gran lineamiento y no menos importante es la formación y comunicación que debe de existir por parte del centro de trabajo a sus trabajadores. Debe de haber una capacitación periódica sobre la exposición al virus, cómo prevenirlo y qué hacer en caso de contagio, ¿verdad? Siempre basándonos en información publicada por las instituciones oficiales, que es el caso de El Salvador, es el Ministerio de Salud. Además, capacitarles sobre el uso, el manejo y el desecho del equipo de protección personal. Entonces, esto es sumamente importante, que los trabajadores estén comunicados. El patrono pues debe de colocar en el centro de trabajo afiches, ¿verdad? Que orienten sobre el uso de la mascarilla permanentemente, el lavado de manos, hacer esta información también por vía correo electrónico. Es sumamente importante que todas las personas estén sabedoras de cuáles son los lineamientos que deben de acatar dentro del centro de trabajo, que además de ser necesarios de acatarse en el centro de trabajo, también partan de nuestra vida cotidiana a fin de prevenir pues, que esta pandemia se siga expandiendo en nuestro país. A continuación, este mismo protocolo que les comentaba al inicio de la presentación contiene los lineamientos de cómo proceder en caso de que se dé un caso de COVID, de una persona contagiada con COVID en el centro de trabajo. El protocolo nos establece que se debe proporcionar inmediatamente una mascarilla quirúrgica a la persona si en caso no la lleva puesta, ¿verdad? O cambiarla si esta persona la tiene humedecida o lleva más 4 horas de uso. La empresa debe garantizar, ¿verdad?, de tener un personal, ¿verdad?, que esté capacitado. Esto si en caso tienen el Comité de Seguridad Ocupacional, ¿verdad? Este va a ser el encargado del manejo de las personas con síntomas de COVID, ¿verdad? O bien, si no hay un comité, pues que la persona de recursos humanos o la persona delegada por el patrono para dirigir las políticas de prevención y contagio de COVID, pues tener la información a la mano de cómo proceder en estos casos. El centro de trabajo debe garantizar la existencia de equipo de protección personal, como lo hemos manejado, para el personal de salud o del comité designado para la atención de estas personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. Se deberá reportar a la persona, ¿verdad?, detectada con esta sintomatología al teléfono del Ministerio de Salud, que es el 132. El comité deberá garantizar la desinfección de las superficies en que estuvo en contacto la persona con síntomas de COVID, ¿verdad?, donde estuvo esta persona. Además, se debe garantizar el adecuado manejo de casos sospechosos y reducir la probabilidad de contagio en los lugares de trabajo. Se debe establecer un lugar adecuado para el aislamiento. Este lugar adecuado dentro del centro de trabajo, ¿verdad?, debe cumplir con las siguientes condiciones, según establece el protocolo Supertodo 3, y aquí les menciono algunas, que es asignar un espacio adecuado para alojar al menos 3 personas a la vez, ¿verdad?, con un piso que permita una limpieza periódica y una desinfección, ¿verdad?, ubicarlos preferiblemente fuera de los edificios de mayor concurrencia de personas. Entonces, esto es, si nosotros ya en nuestra labor diaria, dentro del centro de trabajo, pues una persona presenta una sintomatología, dificultad para respirar, pues se deben de seguir esas medidas que he mencionado. Ahora, para concluir, es importante que todas estas medidas que están incluidas en este protocolo general, que tiene todos los lineamientos, deben de ser adecuados los programas de prevención, como ha mencionado Mario. Estos programas de prevención deben incluir los procedimientos de manera clara para los casos de emergencia y la planificación de respuesta para los diferentes escenarios que se pudieran presentar. El protocolo debe de estar a disposición del centro de trabajo, es decir, cada empresa, según el sector al cual está desarrollado,
debe de tener su propio protocolo. Este protocolo, así como el programa de prevención, debe estar a disposición del Ministerio de Trabajo cuando éste realice, pues como sabemos, el Ministerio de Trabajo está haciendo una serie de visitas a las empresas para verificar el debido cumplimiento de estas medidas. Estos protocolos, el Ministerio de Trabajo los aprueba, los está recibiendo vía electrónica. Hay un correo que han designado, que se llama, el cual es protocolos@mtps.gov.sb, donde también recepcionan esos protocolos vía electrónica. Además, todas estas medidas deben de aplicarse en colaboración con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en el centro de trabajo para aquellos casos que tengan empresas que tengan más de 15 empleados. Si no hay un comité, pues con el grupo o la persona designada por el patrono de dar los lineamientos, ¿verdad? Y de procurar, pues, que se apliquen el protocolo dentro del centro de trabajo. Es necesario, pues, fortalecer la participación de estas personas y su capacitación a fin de implementar metodologías que permitan identificar oportunamente riesgos. Es importante tener en claro que todos estos protocolos y los protocolos que cada empresa debe elaborar conforme a estos lineamientos que el Ministerio de Trabajo ha dicho, ¿verdad?, que son de obligatorio cumplimiento, es de estricto cumplimiento para los trabajadores. Para que el caso de aquellas empresas que tengan más de 15 empleados, es necesario que actualicen sus comités de seguridad en caso, pues, que existan personal que, si es personal expuesto a alto riesgo, pues sustituirlos por aquellos de que estén menos expuestos. Estas actualizaciones se pueden realizar a través del correo electrónico que aparece en la filmina, que es csso@mtps.gov.sb. Los invito a que puedan también acceder a estos protocolos en la página del Ministerio de Trabajo. Le dan en Google Ministerio de Trabajo y al solo darle clic les aparece un link donde dice los protocolos por sectores productivos. Le cedo la palabra a Yulisa Castro, quien continúa con la parte de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, en seguimiento a lo ya desarrollado por mis colegas, yo les comentaré brevemente respecto a las novedades legales que han sido impulsadas por el Gobierno de la República y creadas para la reapertura económica derivada del COVID-19. Como primer gran paso hacia la misma, el 14 de junio del presente año, el órgano ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, emitió el decreto 31 denominado Protocolos Sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas en el proceso de reactivación gradual de la economía durante la pandemia por COVID-19, aplicada en las zonas occidental, central y oriental, el cual tiene por objeto desarrollar los principios y condiciones, así como los protocolos específicos que fomenten la reactivación gradual de las actividades económicas, laborales, administrativas y sociales, tanto en el sector público como en el privado. Dicho decreto establece el proceso para la reapertura económica, la cual es de forma gradual y que se realiza cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, los cuales ya han sido previamente explicados. En este sentido, la gradualidad de la reactivación económica se da conforme a fases. Primero, partió de una fase transitoria que estuvo vigente los días 14 y 15 de junio, en la cual se habilitó la operación de las industrias que ya habían venido operando durante la cuarentena domiciliar. Luego está la fase 1, en la cual se autoriza el reinicio de industrias como elaboración de alimentos y bebidas, limpieza, higiene, industria textil y confección, entre otros, y se autoriza además el suministro de comidas por medio de entrega a domicilio y para llevar. Luego, en la fase 2, se autoriza, además de las actividades permitidas en la fase 1, la operación de industrias de plástico, papel, cartón, servicios profesionales, servicios empresariales, centros de llamada, entre otros, y se autoriza además la operación del transporte colectivo, siempre de acuerdo con los protocolos sanitarios autorizados por el Ministerio de Salud para tal rubro. En la fase 3, se autoriza el comercio al por mayor y menor, actividades del sector informal, entre otros. Luego, en la fase 4, se autoriza principalmente la industria aeronáutica para operaciones comerciales de pasajeros a un porcentaje de operación, turismo interno e internacional, entre otros. Y por último, en la fase 5, se autorizan todas las actividades comerciales que a esa fase aún no hubieran estado operando.
Ahora es importante tomar en cuenta que de conformidad con este mismo decreto, los periodos de duración de las fases para la reactivación económica pueden ser modificados según el desarrollo de la pandemia, sus indicadores epidemiológicos y la capacidad instalada del Ministerio del Sistema de Salud. Como podemos ver en la presentación, se establecen las fechas que inicialmente fueron determinadas para cada fase de reapertura económica. En ese sentido, la fase 1 de la reapertura inicialmente estaba comprendida entre el 16 de junio al 6 de julio. Sin embargo, por medio de un comunicado oficial emitido por el gobierno el día 5 de julio, se anunció que debido al empeoramiento de los indicadores de salud, la fase 1 se extendería por un plazo de 15 días más, finalizando el 20 de julio. Posteriormente, el día 19 de julio, el presidente de la República anunció que luego de recibir opiniones del Ministerio de Salud, la fase 2 de la reapertura económica quedaba suspendida, por lo que aún nos encontramos en la fase 1 de la misma y debemos estar atentos a las indicaciones del Gobierno de la República, quienes nos indicarán de conformidad con lo que establezca el Ministerio de Salud, las nuevas fechas para las fases 2, 3, 4 y 5 de la reapertura económica. Finalmente, este decreto 31 retoma los acuerdos tomados en la Mesa de Reactivación Económica, la cual fue activada por el Gobierno de la República, liderada por el Ministerio de Economía y acompañada por representantes empresariales y de organismos internacionales, tal como periodo de duración de las fases, el mantenimiento del teletrabajo, lo cual ahora ya está regulado, como mencionó previamente Jaime, por medio de la Ley de Regulación del Teletrabajo, y cumplimientos de protocolos de bioseguridad, incorporación de lineamientos generales definidos por el Ministerio de Salud y medidas generales mínimas, los cuales ya fueron explicados previamente a gran detalle por Flor de María. Ya para finalizar, en forma de resumen y siempre como novedades legales que se han generado a raíz de la pandemia y dentro de las medidas paliativas impulsadas por el Gobierno de la República, el 5 de mayo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó, a iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía, la Ley de Protección al Empleo salvadoreño, que ofrece beneficios y medidas en favor de los trabajadores, creando programas de subsidios, créditos y financiamientos para los patronos salvadoreños que cumplen con las condiciones indicadas en dicha normativa. De igual forma, el 9 de julio se aprobó siempre a iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, el cual estará administrado por Bandesal y crea un programa de subsidio para empleados de pequeña y mediana empresa para programas de financiamiento productivo de estos que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en dicho marco normativo. Para terminar, en vista que la nueva normalidad derivada de la pandemia por COVID ya es una realidad para todos nosotros, el gobierno está continuamente implementando medidas, por una parte, para salvaguardar la salud de todas las personas y por otra parte, para mitigar los impactos económicos de la pandemia y así permitir que todos los sectores productivos regresen con seguridad a sus actividades. Por lo tanto, también la labor es nuestra y debemos seguir y acatar los lineamientos de salud emitidos. Debemos educar y capacitar a todo nuestro personal y así, ya sea empresas que se encuentren operando por estar autorizadas en esta fase o para empresas cuando se nos habilite la reanudación de las actividades, poder estar seguros de cumplir con todas las medidas sanitarias y de bioseguridad, adecuando nuestros programas de prevención de riesgos y asimismo poder apoyarnos con estos programas económicos que han sido impulsados por el gobierno en beneficio de todos los salvadoreños para la reactivación de nuestras actividades productivas. Muchas gracias a todos por su atención. Estamos a su disposición para responder cualquier consulta y los estaremos actualizando de cualquier otra novedad respecto al tema. Agradecemos a cada uno de los panelistas por sus intervenciones. Y en estos momentos pasaremos a la sección de evaluación del webinar, para lo cual les pido a cada uno de los asistentes que vayan al chat e identifiquen el enlace
que ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y observaciones y poder así retroalimentar los próximos webinars. Cuentan con 5 minutos para completar la evaluación y luego daremos paso a la sección de preguntas y respuestas para nuestro panel de especialistas. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Dejamos al equipo de especialistas que administren las preguntas de este webinar, bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchísimas gracias, Mónica. A continuación procedemos a contestar sus consultas. Empezamos con esta consulta que dice: ¿de qué manera podemos concientizar a los empleados del uso del equipo de protección personal? ¿Está bien aplicar sanciones? Muchas gracias por la consulta. Creo que una manera de concientizar al personal es por medio de las capacitaciones constantes que se estén brindando por parte de los encargados de la empresa, así también como señales de rotulación en los diferentes lugares del trabajo, comunicados, videos, y que los jefes o los encargados también estén constantemente repitiendo y dando el ejemplo de esto. Yo creo que ahorita, y eso es lo que hemos visto como tendencia, que es importante tener una empatía en el tema de sanciones. Consideramos que el patrono y trabajador deben de formar ese vínculo, esa empatía en estos tiempos difíciles. Y en lugar de sanciones, tal vez en un primer momento, entender en realidad cuál es la razón por la cual los trabajadores están realizando ese tipo de conducta. Claro, si esto puede ser reincidente, se pueden ir tomando otras medidas, pero consideramos que o sugerimos que en realidad ese vínculo entre patrón y empleador se cultive y de esa manera va a funcionar de mejor forma la implementación de todas estas medidas. Muchas gracias, Mario. Seguimos con esta pregunta que dice: si tenemos un empleado con un nexo sospechoso de COVID, manifiesta algún síntoma leve, va al Seguro Social y le dan 3 días de incapacidad y se le deja volver. ¿Qué hacer si el empleado dice, ya me siento bien? Gracias, Adriana. Respecto de esto, al presentar algún empleado algún síntoma y este acude al Seguro Social y será el Seguro Social el que determine el día de incapacidad que esa persona debe tener según la evaluación de salud que haga el seguro. Entonces, en este caso, si a esa persona le dan 3, 4, 5 días, es el plazo que la entidad competente ha determinado que debe pues esta persona guardar según lo que se haya detectado. En muchos casos lo que ha sucedido es que como este virus pues muchas veces podemos tener una alergia, una gripe, se confunde con otras afecciones, en muchas situaciones se puede dar que esta persona realmente solo sea un resfrío, y ya con los días, 5 o 3 días que dé el seguro, pues esta persona ya está en óptimas condiciones para volver. Si esta persona sigue presentando algún tipo de afección, ¿verdad? Entonces debe de ir al Seguro Social, ¿verdad? Si está presentando para que determine si persisten los síntomas y extenderle la incapacidad. Si esta persona, digamos, la incapacidad ya fue otorgada y esta persona ya se encuentra bien, pues el patrono debe permitir el ingreso y documentar que efectivamente esta persona, pues ya mostrando las incapacidades y que ya cumplió con el tiempo debido, pues regresar al trabajo en la medida de que se requiera que esté ahí, o si no, seguir fomentando el teletrabajo, como antes mencionaba. Muchas gracias, Flor de María. Seguimos con ¿cuál es la vigencia de los protocolos aprobados por el Ministerio de Trabajo?
En cuanto a la vigencia, bueno, estos son ya de cumplimiento para todas las personas y van a estar vigentes mientras esta pandemia nos aqueje. Entonces, no hay una fecha que los protocolos como tal digan va a estar vigente hasta esta fecha, sino que mientras dure la pandemia, que sabemos por las noticias de los organismos de salud, pues va a estar acompañándonos por un periodo de por lo menos todavía el otro año y hasta que ya se tengan las vacunas disponibles. Muchas gracias. ¿Qué medidas puede tomar el Ministerio de Trabajo si realiza una inspección y determina que no se están cumpliendo con los protocolos? Gracias. Respecto a este tema, el Ministerio de Trabajo en su labor de verificación, pues, y una manera muy proactiva, pues, está haciendo visitas a los centros de trabajo para salvaguardar, pues, la salud, pues, de todos los trabajadores y de la población salvadoreña. Si hay algún requisito o algo que no se estuviera cumpliendo, o digamos, no cumpliendo, porque muchas veces lo que sucede es que hay ciertas observaciones, digamos, que, por ejemplo, no se tiene debidamente, no se tienen todas las rotulaciones que se deben constar, digamos, en la entrada, las alfombras. Si encontrar algún tipo de inconsistencia, entonces lo que el Ministerio de Trabajo pues hace es evaluar y levantar un acta y establecer cuáles son los incumplimientos que ha encontrado. Si la gravedad del incumplimiento es tal, va a seguir un proceso para ver cuáles son las medidas que va a hacer. Hay un proceso establecido y quizás aquí Jaime me puede ayudar a ampliar respecto del cual pues podría incluso incluir el cierre del centro de trabajo, pero previo verificación y un proceso, ¿verdad?, debido. Sí, gracias, Flor de María. Para ampliar un poquito en la respuesta, lo que el Ministerio puede hacer es levantar esos incumplimientos y otorgar un plazo para que se subsanen. Si la empresa no subsana, puede suceder un procedimiento sancionatorio para establecer multas por responsabilidad administrativa y, como tú bien mencionabas, si la situación de gravedad inclusive podría llegar a acordar el cierre del establecimiento mediante el debido proceso. Por eso es importante que las empresas, como bien Mario mencionó, estén preparadas a fin de cumplir con todos los lineamientos adoptados a raíz de la nueva realidad. Muchas gracias, Flor de María y Jaime. La siguiente consulta. En cuanto a la responsabilidad del patrono en financiar el transporte del personal, ya que no hay transporte colectivo aún, nos han dicho de otros entes que sí, pero si es lo contrario, que no es responsabilidad del patrono en financiar el transporte, ¿qué base legal hay para poder soportarlo? Definitivamente que al no existir un transporte público, lo que ha estado sucediendo en la realidad es que los patronos han estado brindando este apoyo a los trabajadores para poder llegar a los centros de trabajo. En realidad no estamos en una situación normal en la que el trabajador puede asumir el costo de trasladarse a los centros de trabajo. Acordémonos que sí se puede asumir ese costo por el trabajador cuando hay un transporte público y el costo para él es razonable. Sin embargo, hoy por hoy lo único que tenemos es el transporte privado y ese es un costo que definitivamente debería de ser responsabilidad del patrono, en tanto que un costo de ese tipo el trabajador no lo puede costear. En ese sentido, creemos que el patrono debe buscar alternativas que sean factibles desde el punto de vista económico, es decir, que le permitan desplazar a su personal, por lo menos en aquellos casos en el que el personal no tenga vehículo. Hemos visto que alternativas son distintas. Algunos empleadores han optado por no desplazar a todo su personal operativo, decantándose principalmente por aquel personal cuyas labores son estrictamente necesarias y relegando al personal restante a labores de teletrabajo en caso que sea posible. De esa manera puede costear al menos el traslado o transporte de un grupo de empleados sin necesidad de que ese costo se eleve de una forma tal que haga inviable la operación.
Muchas gracias. Nos dice este asistente, tengo entendido que para poder contratar una asesoría para elaborar estos protocolos debo usar peritos acreditados por el Ministerio de Trabajo. ¿Esto es así? Y de ser así, ¿cómo puedo saber quiénes son estos y en qué áreas específicamente deben estar acreditados? Sí, gracias. Bueno, esa es una interesante pregunta y dependerá mucho del centro de trabajo, porque acordémonos que como pueden haber industrias que por la actividad que desempeñan pueden tener riesgos variados y que pueden tener, digamos, en esos casos sí sería conveniente que se contrataran peritos especialistas en la materia de seguridad y salud ocupacional y deben ser acreditados. El Ministerio de Trabajo cuenta con un listado de estas empresas que pueden servir como proveedores para este propósito. No obstante, existen otros centros de trabajo que a lo mejor no representen mayores riesgos porque pueden ser, por ejemplo, oficinas de servicios profesionales, oficinas de consultoría, en el que los riesgos verdaderamente no son tan grandes. En ese sentido, no sería necesario contar con una asesoría especializada, pues son el mismo Comité de Seguridad y Salud Ocupacional las personas indicadas que con una orientación mínima y una capacitación por parte del Ministerio, que es la capacitación inicial a los miembros del comité, válidamente pueden elaborar el programa de prevención de riesgos ocupacionales y tomar en cuenta todas las medidas que la regulación establece. Es decir, para ser concreto, mucho dependerá del centro de trabajo y de los riesgos que podamos identificar. En esa medida, entre más riesgos identifiquemos, entre una actividad sea tal vez un poco más riesgosa que otra, en esa medida será necesario o no contratar los servicios de una empresa especialista. Muchas gracias, Jaime. En caso de ya no haber más consultas, nos quedaremos hasta aquí, agradeciendo nuevamente al Ministerio de Economía por la invitación para impartir este webinar a ustedes y agradeciendo a todos por su participación activa. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Mónica, quien le dirigirá unas palabras. Queremos nuevamente agradecer a cada uno de los especialistas, a Jaime Rodríguez, a Flor de María Cortés, a Yulisa Castro y a Mario Lozano por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, y a su staff y equipo de Buffet Arias, en el cual han impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad en aspectos legales, de salud y seguridad, así como novedades y opciones para los empleadores que deben considerar en la reapertura económica. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el martes 28 de julio a las 9 de la mañana, el cual será impartido por el ingeniero Alberto Oviedo Machuca, director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES, con el tema Reactivación socioambiental y económica después del COVID-19 en El Salvador. Los esperamos en los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos buen día y feliz fin de semana.